Bienvenidas, bienvenidos a mi podcast sobre educación sexual. Soy Tania Alcaide, psicóloga, sexóloga y experta en la prevención de los efectos de la pornografía, y con este podcast quiero compartiros información, datos, reflexiones y herramientas para que la educación sexual desde casa sea la mejor prevención para nuestros hijos e hijas. La educación sexual no empieza cuando aparecen los problemas, empieza mucho antes. En el primer episodio vimos cómo ha cambiado el contexto en el que se están desarrollando nuestros menores. En el segundo abordamos un aspecto clave con la aclaración de lo que sí es educación sexual frente a la desinformación que nos inunda. Y en este tercer episodio quiero abordar la problemática en relación a la pornografía y cómo está perjudicando el desarrollo sexual de nuestros hijos e hijas. Con estos tres pilares bien asentados, seguiremos avanzando en esta aventura. ¿Me acompañas? Comenzamos. Como ya me habéis escuchado anteriormente, la pornografía no es educación sexual. Y no lo digo desde el juicio moral, lo digo desde la evidencia que aporta la investigación científica que lleva años estudiando este fenómeno y que nos guía en las pautas para la educación y la prevención. Hoy no pretendo ser demasiado técnica ni en términos ni en datos, solo pretendo exponer la realidad. Profundizaré seguramente más adelante. Pero hoy sí quiero plantear el tema porque, nos guste o no, nuestros hijos e hijas están creciendo en un contexto donde la pornografía online es gratuita, ilimitada, anónima y accesible en segundos desde el móvil. En ausencia de esta educación sexual, sobre todo en las aulas, a la que ya sabemos que tienen derecho nuestros menores, la pornografía se ha convertido en ese profesor que les enseña qué hay que hacer y cómo. Así que la pregunta ya no es si les llegará ese contenido. La pregunta es, cuando les llegue, porque les va a llegar desgraciadamente, cada vez además a una edad más temprana, ¿qué impacto va a generar en ellos? Porque este impacto puede cambiar si antes intervenimos. Como ya vimos en el primer episodio, muchos adultos comparan la situación actual con la que ellos vivieron, con revistas, VHS, acceso dificultoso y a mayor edad a la que acceden hoy en día. Pero hoy hablamos de plataformas de streaming pornográfico con vídeos disponibles al instante que han cambiado el modelo radicalmente, con contenido ilimitado, algoritmos de recomendación, categorías cada vez más extremas, accesos sin verificación real de edad. A lo que tenemos que sumar que la pornografía actual es más explícita, más agresiva, centrada en la penetración y basada en el rendimiento y en la humillación de la otra persona, mayoritariamente mujeres, una pornografía basada en la violencia y en la propia satisfacción, usando el cuerpo de la otra persona como un objeto. Con todas estas características vamos a bajar a la realidad y vamos a hacernos conscientes de que todo esto ocurre justo cuando la edad de acceso a los smartphones se sitúa en torno a los 10-12 años. No estamos hablando de una anécdota ni de casos aislados. Hablamos de una exposición temprana sin acompañamiento que se está normalizando y generalizando. Entonces, ¿qué aprende un menor cuando la pornografía es su profesor? Como ya he dicho, la pornografía no está diseñada para educar, está diseñada para excitar y para enganchar. Pero cuando es la única fuente de información, transmite mensajes muy potentes. Por ejemplo, el sexo es rendimiento, duración extrema, erecciones constantes, resistencia ilimitada, pero no se ven los nervios, las inseguridades, que claro que tiene que haber, sobre todo en las primeras relaciones sexuales. No muestra comunicación, no muestra llegar a acuerdos en lo que estamos o no estamos dispuestos a hacer y dejarnos hacer. El porno lo que muestra es que el placer es desigual. En la mayoría de los vídeos el foco está en el placer masculino. La penetración es el centro y el orgasmo femenino es irrelevante. Todo esto refuerza el coitocentrismo y una visión muy limitada de un encuentro sexual. También la pornografía muestra que el consentimiento es algo invisible. Rara vez se muestra una negociación, una conversación previa.
los límites, las dudas que obviamente pueden surgir. El mensaje es que todo está disponible, todo se puede hacer. Y si quieres, ni siquiera tienes que preguntar. El cuerpo es un objeto, y ese objeto que muestra la pornografía son cuerpos irreales, con unos tamaños y unos volúmenes que para nada reflejan la diversidad corporal que tenemos. Imaginemos entonces ponernos en la situación de un adolescente en el momento en el que está construyendo su identidad, su personalidad. Esto impacta directamente en su autoestima. Quiero compartir algunos datos que los podéis consultar en la web de daleunavuelta.org con Alejandro Villena. Son expertos en este tema, ofrecen un montón de recursos y siempre que tengo oportunidad recomiendo visitar esta web. Como digo, algunos datos que he obtenido de esta web, quiero compartiroslo para ponernos un poco en situación del efecto que tiene este consumo de pornografía en nuestros menores. Los 11 años es la edad media del primer acceso a la pornografía, con todo lo que hemos visto que ya supone el visionado de este contenido. El 25% de los adolescentes han recibido fotos o vídeos eróticos o sexuales. Por eso, para mí es tan importante el control de las redes sociales. Efectivamente, antes de la prohibición debería de estar la educación. Pero aquí aprovecho para hacer este inciso. Si todavía hay familias que cuestionan el tema de la educación sexual y no ven los peligros que acechan realmente a sus hijos e hijas, pues al final una medida, aunque sea prohibitiva, puede ser un primer paso para que nos dé tiempo a llegar con la educación. El 20% de los jóvenes entre 16 y 24 años ve pornografía diariamente. Cuando tú ves algo todos los días, terminas por normalizarlo, por hacerlo parte de tu vida, con el riesgo que ese tipo de contenidos y el aprendizaje que genera puede conllevar. Otro dato escalofriante es que el 76% del consumo es de pornografía hardcore o extrema. Me ponen los pelos de punta porque ya estamos hablando de violencia explícita muy dura. Un dato económico para darnos cuenta de lo difícil que es luchar contra esta industria es que genera unos 60.000 millones de euros. Solo el sexo por streaming. Luego, todo lo que hay detrás. Siempre decimos que la pornografía es el marketing de la prostitución, o de la trata, mejor dicho, de seres humanos para la explotación sexual. Luchamos contra un gigante, pero no vamos a dejar de hacerlo. Y en datos referidos concretamente a España, he sacado 3 estadísticas. El 94% de las víctimas de violencia sexual online son niñas. Igual, es que todos estos datos me ponen los pelos de punta. El 73% acude a sus amigos y el 69% a Internet para resolver sus dudas sexuales. Nos damos cuenta de que tienen dudas, quieren información y que si no se las aportamos nosotros van a recurrir a lo que tienen más a mano, que es su móvil, que es Internet, y que en Internet les va a estar esperando el porno. Así que, por favor, hagámonos conscientes de esta realidad y seamos la contrapartida a la pornografía. Y para no incidir más en las estadísticas, como último dato os comento que el 23% de menores es víctima de peticiones sexuales de adultos en Internet. Otro dato, obviamente, gravísimo. Así que para resumir un poco todo esto, incidiré en que la investigación internacional señala una asociación entre el consumo temprano de pornografía y la normalización de conductas agresivas, expectativas poco realistas, una mayor presión hacia realizar determinadas prácticas que antes eran impensables, como puede ser la asfixia erótica, práctica que hoy es muchísimo más común de lo que pudiéramos imaginar. Ellos, al final, llevan a cabo estas prácticas porque es lo que han aprendido viendo el porno desde pequeños. Y ellas,
aunque se sorprenden cuando experimentan que las tiran del pelo, las cogen del cuello, también aprenden que eso es lo que se tienen que dejar hacer. Una verdadera pesadilla. Y por supuesto, esto no significa que todo menor que vea pornografía vaya a reproducir violencia, pero sí significa que sin educación crítica, el contenido se convierte en referente. Y aquí es donde aparece el verdadero problema, porque la pornografía está sustituyendo a la educación sexual. No porque las familias quieran, sino porque el silencio deja un vacío que obviamente va a llenar el algoritmo. Por tanto, planteo esta pregunta de ¿por qué no podemos delegar en Internet? Y obviamente es porque Internet no contextualiza, no explica, no advierte, no habla de afectividad. La pornografía no habla de consentimiento real, ni de infecciones de transmisión sexual, ni de respeto, ni de diversidad real. Y frente a esto debe de estar normalizar hablar de sexualidad, resolver sus dudas, plantearles otra visión, otro punto de vista de eso que ven a través del móvil y hacerles reflexionar de si eso que ven, si es agresión, ¿por qué creen que a la otra persona le puede gustar hacerlo o dejárselo hacer? Así que, ¿qué pueden hacer las familias como primera línea para enfrentar esta situación? Lo primero que recomiendo es, por supuesto, dejar de pensar que hablar del tema les va a incitar. Si sigues pensando esto, siento decirte que estás fuera de onda totalmente, porque para cuando consideres que hay que hablarles de estos temas, puede que los menores ya hayan visto más porno que tú en toda tu vida. La evidencia indica que la educación sexual integral retrasa el inicio de relaciones, aumenta el uso de protección, mejora la comunicación en pareja y reduce conductas de riesgo. Siempre voy a decirlo, hablar no adelanta, al contrario, hablar protege. Y mis recomendaciones para las familias siempre suele ser el, por favor, no esperéis a la charla. Ya lo dije en el episodio anterior, pregunta qué saben antes de explicar. Escucha más que hables. Hay que introducir el pensamiento crítico, hacerles preguntas del tipo ¿crees que eso refleja las relaciones reales? ¿Crees que así es como se construye una intimidad satisfactoria, agradable para todas las partes? Hacerles pensar en ello, en si les gusta ver que la otra persona disfruta o llora. Porque esto sale en el porno. En el caso de que descubramos o nos enteremos de que nuestros hijos o hijas ya han visto pornografía, no reacciones con castigos ni con charlas. Reacciona con conversación, trata de indagar cómo ha llegado a ver ese contenido, cuáles son los motivos que le han llevado a verlo, si es algo que se comparte habitualmente en su grupo de amigos o de amigas y qué aprendizaje saca de ahí, para que en base a esa conversación se les haga pensar, se les haga reflexionar y empiecen a darse cuenta de que hay otra cara de la moneda, hay otra parte, otra forma de ver la sexualidad, no la única que les está mostrando la pornografía. Lo importante no es evitar el contacto, porque esto no va a suceder, no es realista. Lo importante es que para que cuando llegue ese contacto, esa información, tengan herramientas para poder interpretarlo. La narrativa la construirá Internet y educar no es controlar, es acompañar. Por supuesto, una vez más, la pornografía no es educación sexual, pero la educación sexual sí es una herramienta de protección. Trabajo acompañando a familias, centros educativos e instituciones a través de charlas, talleres y formaciones tanto presenciales como online. Si necesitas apoyo o quieres información, puedes contactar conmigo a través de mis redes sociales o por correo electrónico. Tienes los enlaces en la caja de descripción de este vídeo. Si este episodio te ha removido o te ha hecho pensar, te invito a que te suscribas y que lo compartas para ayudarme a llegar a más familias.
También te animo a que me dejes tus preguntas o comentarios. Muchas veces las dudas de una familia son las de muchas otras. Acompañar la educación sexual hoy no es incitar, no es alarmar, ni tampoco es adelantar etapas. Es comprender sin juzgar y estar presentes. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio.